Por la mañana, mi esposa me envió un mensaje diciendo que los planes habían cambiado, no vendrás al crucero. Mi madre quiere solo a su familia. Al día siguiente cancelé los pagos, vendí la casa y me fui de la ciudad. Cuando regresaron, la casa. El mensaje de texto llegó a las 7:15 de la mañana mientras bebía café en nuestra cocina. Los planes habían cambiado. No vas a venir al crucero. Mamá quiere solo a su familia. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. 15 años de matrimonio, y mi esposa Carolina acababa de retirarme la invitación a unas vacaciones que yo había estado pagando. El crucero debía salir en 3 días. Ya había pedido tiempo libre en el trabajo, ya había hecho las maletas, ya había transferido $8,500 para cubrir nuestros billetes, más otros 3.000 para excursiones y gastos. Pero, al parecer, yo ya no era familia. Me llamo Julián Ortega. Tengo 42 años y, hasta ese martes por la mañana, pensaba que tenía mi vida bastante controlada. Dirijo un exitoso negocio de instalación de climatización, BAC, en los suburbios de Michigan. Lo construí desde cero a lo largo de 18 años, empezando solo conmigo y una camioneta. Y ahora tengo 12 empleados y contratos con la mitad de los edificios comerciales de 3 condados. Carolina y yo nos conocimos cuando yo tenía 27 años y ella 24. Ella trabajaba entonces como higienista dental, siempre sonriendo, siempre haciendo que la gente se sintiera cómoda. Su madre, Pilar, había sido lo suficientemente educada en los primeros años, nunca cálida exactamente, pero sí civilizada. Su padre, Darío, era igual, presente en las reuniones familiares, pero nunca interactuaba realmente conmigo. Yo lo había justificado pensando que eran protectores con su única hija. El crucero había sido idea de Pilar, una celebración familiar por el 40º aniversario de bodas de ella y Darío. Carolina había estado emocionada durante meses, mostrándome folletos, planeando qué puertos visitar, hablando de lo bonito que sería para todos pasar tiempo de calidad juntos. Yo había firmado los cheques sin dudarlo, porque eso es lo que haces cuando a tu esposa le hace ilusión algo. La apoyas. Haces que suceda. Pero ahora, sentado en mi cocina con ese mensaje de texto brillando en la pantalla de mi teléfono, me di cuenta de que había estado financiando mi propia exclusión. Llamé a Carolina inmediatamente. Contestó al cuarto tono, con voz brillante y alegre como si nada pasara. Hola cariño, ¿recibiste mi mensaje? Sí, dije, manteniendo la voz nivelada. ¿Quieres explicarme qué está pasando? Es solo que mamá estuvo hablando con papá anoche y se dieron cuenta de que el crucero sería una buena oportunidad para que nuestro lado de la familia se reconectara. Ya sabes, solo parientes de sangre. No es nada personal. Nada personal. Esas 2 palabras me hicieron algo. 15 años de matrimonio y sus padres no me consideraban familia. Y aparentemente Carolina estaba lo suficientemente de acuerdo con ellos como para desinvitarme sin siquiera una conversación previa. Carolina, yo pagué por este crucero. Pagué tu billete, el de tu madre, todo. Lo sé, y realmente apreciamos eso, dijo, como si yo fuera un extraño generoso en lugar de su esposo. Pero esto se trata de tiempo en familia. ¿Lo entiendes, verdad? No lo entendía. Lo que entendía era que mi esposa acababa de elegir la definición arbitraria de familia de su madre por encima de nuestro matrimonio. ¿Cuándo se van? Pregunté. Pasado mañana. De hecho, estoy en casa de mamá ahora mismo ayudándola a empacar. Nos quedaremos aquí esta noche y mañana por la noche, luego conduciremos al puerto juntos el viernes temprano. Así que ni siquiera iba a volver a casa. Te veré cuando vuelvas entonces, dije. Ok, suena bien. Te amo. Ella colgó antes de que pudiera responder. Me senté en esa cocina otra hora, bebiendo café frío y pensando en cada reunión familiar de los últimos 15 años. Cada día de acción de gracias donde Pilar había hecho comentarios mordaces sobre que Carolina merecía algo mejor. Cada Navidad donde Darío apenas había reconocido mi presencia. Cada cumpleaños y aniversario donde sus padres le habían dado a Carolina regalos elaborados y a mí nada en absoluto. Me había dicho a mí mismo que no importaba, que estaba lo suficientemente seguro en mi matrimonio como para no necesitar su aprobación.
Pero aparentemente sí les importaba a ellos, y le había importado a Carolina, quisiera admitirlo o no. Alrededor de las 9 de esa mañana, llamé a mi abogado. Francisco Méndez había manejado mis contratos comerciales durante años y confiaba en que me daría respuestas directas. Francisco, pregunta hipotética. Si alguien paga unas vacaciones y luego le retiran la invitación, ¿puede cancelar el pago? Depende de las circunstancias, dijo Francisco. ¿Quién pagó? ¿Quién viaja? ¿Y cuál es la relación? Pagué para que mi esposa y sus padres fueran a un crucero. Mi esposa acaba de desinvitarme, pero espera que yo siga pagando. Hubo una larga pausa. Julián, esa no es una pregunta hipotética, ¿verdad? No, no lo es. Entonces mi consejo es documentarlo todo. Guarda ese mensaje de texto. Guarda cualquier otra comunicación. Y sí, si tú eres quien hizo los pagos, tienes todo el derecho de cancelarlos. ¿Qué hay de la casa? Pregunté. ¿Qué pasa con ella? Está a mi nombre. La compré 5 años antes de casarme con Carolina. Si quisiera venderla, ¿podría? Otra pausa. Más larga esta vez. Julián, ¿qué estás planeando? Estoy planeando hacer algunos cambios en mi vida. Solo necesito saber cuáles son mis opciones. Francisco pasó los siguientes 20 minutos explicándome exactamente qué podía y no podía hacer legalmente. La casa era mía, comprada antes del matrimonio con dinero que gané antes del matrimonio. Carolina no tenía reclamo legal sobre ella. Los pagos del crucero se hicieron desde mi cuenta personal, no nuestra cuenta conjunta, lo que significaba que los controlaba completamente. Nuestra cuenta conjunta tenía unos $15,000, pero como habíamos mantenido finanzas mayormente separadas durante nuestro matrimonio, la mayor parte de mis activos estaban completamente bajo mi control. Una cosa más, dije. Si quisiera irme de la ciudad por un tiempo, tal vez reubicar el negocio, ¿complicaría eso un divorcio? ¿Realmente vas a hacer esto?, dijo Francisco. No era una pregunta. ¿Realmente voy a hacer esto? Entonces no, reubicarte no complicaría las cosas, especialmente porque no tienen hijos. Julián, tengo que preguntar, ¿estás seguro de esto? 15 años es mucho tiempo para tirar por la borda por un crucero. No se trata del crucero, Francisco. Se trata de lo que el crucero representa. He pasado 15 años siendo tratado como un extraño en mi propio matrimonio, y he terminado. Después de colgar con Francisco, hice 3 llamadas más. La primera fue a la línea de cruceros. Sí, podía cancelar los 3 billetes con un reembolso completo ya que todavía estábamos fuera de la ventana de penalización. El representante de servicio al cliente sonó comprensivo cuando le expliqué que mi esposa me había desinvitado de nuestro viaje de aniversario. La segunda llamada fue a mi agente inmobiliaria, Marta Campos. Ella me había vendido la casa hace 17 años y había estado preguntando durante años si alguna vez consideraría vender. Marta, ¿recuerdas que dijiste que esta propiedad triplicaría su valor si alguna vez quisiera vender? Julián, ¿esto está pasando realmente? Ponla en venta hoy. Quiero que se venda en 30 días. ¿Por qué precio? Nombré una cifra que claramente la vendería rápido, pero aún así me dejaría una ganancia sustancial. Eso está por debajo del valor de mercado, protestó Marta. Puedo conseguirte otros 100.000 fácilmente. No necesito otros 100.000. Necesito que se venda rápido. ¿Puedes hacerlo? Puedo tenerla listada para esta tarde y probablemente tener ofertas para mañana por la mañana. Pero Julián, ¿dónde vas a vivir? En algún lugar que no sea aquí. La tercera llamada fue a mi socio comercial, Tomás Navarro. Él y yo habíamos estado trabajando juntos durante 8 años, y sabía que había querido comprar mi parte durante los últimos 2. Tomás, ¿recuerdas que dijiste que querías la propiedad total algún día? Sí, pero pensé que te referías a dentro de 10 años cuando te jubilaras. Me refiero a ahora. Hazme una oferta. Pasamos 1 hora negociando. Tomás era un buen tipo y un hombre de negocios justo.
Me ofreció $400,000 por mi mitad de la empresa, lo cual estaba ligeramente por debajo del valor de mercado, pero venía con la promesa de efectivo inmediato y una transición suave. Tendré los papeles redactados para el viernes, dijo Tomás. Pero hombre, ¿qué está pasando? Esto es muy repentino. La vida de repente se volvió muy simple, le dije. Resulta que cuando la gente te muestra quiénes son realmente, deberías creerles. Para el martes por la tarde, había cancelado los billetes del crucero, puesto mi casa en venta y acordado vender mi negocio. También había ido al banco y retirado $10,000 en efectivo de mi cuenta personal solo para tener fondos líquidos disponibles. Luego fui a casa y comencé a empacar. No todo, solo lo que necesitaba. Ropa, documentos personales, las pocas cosas que tenían valor sentimental. Todo lo demás podía quedarse para la venta de la casa. Carolina no llamó esa noche ni al día siguiente. Estaba demasiado ocupada en casa de su madre, probablemente riéndose de cómo habían logrado excluirme de su precioso crucero familiar. Bien, que se rieran. No tenía ni idea de lo que venía. El jueves por la mañana, recibí un mensaje de texto de Marta. 3 ofertas ya. La más alta es el precio de venta. Todo en efectivo. Quiere cerrar en 3 semanas. Escribí de vuelta una sola palabra, sí. Para el jueves por la tarde, había firmado el papeleo para vender mi casa. Para el jueves por la noche, había firmado el papeleo para vender mi negocio. Para el viernes por la mañana, cuando Carolina probablemente estaba abordando ese crucero con sus padres, yo estaba cargando mi camioneta con todo lo que me importaba y alejándome de la vida que había construido en Michigan. Conduje hacia el oeste, no porque tuviera un destino específico en mente, sino porque el oeste se sentía como lo opuesto a todo lo que estaba dejando atrás. Siempre había querido ver Montana, las montañas y los espacios abiertos. Supuse que ahora era tan buen momento como cualquier otro. Me detuve en un motel a las afueras de Chicago esa primera noche, pagué en efectivo y me senté en la habitación pensando en cuál sería la reacción de Carolina cuando llegara a casa. El crucero duraba 7 días. Ella volvería el próximo viernes, esperando entrar en nuestra casa y retomar donde lo había dejado. En cambio, encontraría una casa vacía con un cartel de vendido en el jardín delantero y una nota mía pegada en la encimera de la cocina. Había escrito la nota antes de irme, manteniéndola simple y directa: Carolina, ya que no era lo suficientemente familia para unirme al crucero, supuse que no era lo suficientemente familia para quedarme en este matrimonio tampoco. La casa está vendida, el negocio está vendido. Para cuando leas esto, ya me habré ido. Tu madre consiguió lo que quería, un crucero familiar sin mí. Espero que haya valido la pena. No intentes encontrarme. Julián. Seguí conduciendo hacia el oeste a través de Iowa, Dakota del Sur y finalmente hacia Montana. Encontré un pequeño pueblo llamado Brillery, población 4000, donde la ciudad más cercana estaba a 2 horas, y la gente todavía dejaba sus puertas sin llave por la noche. Alquilé una cabaña en las afueras del pueblo mes a mes, y me instalé para averiguar qué venía después. Mi teléfono comenzó a sonar el viernes por la noche, Carolina llamando desde el crucero, probablemente habiendo conseguido señal en uno de los puertos. No contesté. Llamó 6 veces más esa noche. Luego llamó su madre. Luego llamó su padre. No contesté a ninguno de ellos. El sábado por la mañana, tenía 14 mensajes de texto esperándome. La mayoría eran de Carolina, progresando de confundida a enojada y luego a aterrorizada. ¿Por qué no contestas? Julián, esto no es gracioso. Mi mamá dice que cancelaste los pagos del crucero. ¿Qué está pasando? Llámame ahora mismo. El último mensaje fue del domingo por la mañana, tuvimos que pagar el crucero nosotros mismos. ¿Tienes idea de cuánto costó eso? Vamos a volver a casa temprano. Más te vale tener una buena explicación para esto. Borré todos los mensajes sin responder. El lunes por la tarde, recibí una llamada de Francisco Méndez. Julián, el abogado de tu esposa acaba de contactarme. Está amenazando con demandarte por las ganancias de la venta de la casa. La casa era mía antes de casarnos, dije con calma. Ella no tiene reclamo legal sobre ella.
Eso es lo que le dije a su abogado. No está contento, pero sabe que ella no tiene caso. Sin embargo, ella también alega que abandonaste el matrimonio y quiere manutención conyugal. Mantuvimos finanzas separadas durante 15 años. Ella tiene sus propios ingresos y sus propios ahorros. Dile a su abogado que si quiere pelear esto, podemos pelearlo. Pero no le va a gustar cómo termina. Francisco suspiró. Realmente estás quemando todos los puentes, ¿no? Francisco, los puentes ya estaban quemados. Solo estoy reconociéndolo. El martes por la mañana, Carolina finalmente se puso lista e hizo que su madre me llamara. La voz de Pilar era fría y afilada cuando contesté. Julián, no sé qué tipo de juego estás jugando, pero necesitas detener esta tontería y volver a casa inmediatamente. ¿A casa a qué, Pilar? La casa está vendida. Ya no vivo allí. No puedes simplemente vender una casa sin consultar a tu esposa. Puedo cuando es mi casa que compré antes de casarme con tu hija. Pero gracias por probar mi punto. ¿Qué punto? Que nunca fui realmente familia para ustedes. Lo dejaste claro cuando me desinvitaste de un crucero que yo pagué. Así que, dejé claro que he terminado de fingir ser parte de una familia que no me quiere. No seas ridículo. Por supuesto que eres familia. Solo queríamos un tiempo de calidad con nuestra hija. Entonces deberías haber dicho eso desde el principio en lugar de enviarme un mensaje de texto la mañana en que se suponía que debía irme. Deberías haberme hablado como un adulto en lugar de tratarme como una inconveniencia. La voz de Pilar se volvió aún más fría. Carolina cometió un error al casarse contigo. Se lo dije desde el principio. Nunca fuiste lo suficientemente bueno para ella. ¿Sabes qué, Pilar? Tienes toda la razón. Nunca fui lo suficientemente bueno para Carolina porque ser lo suficientemente bueno para Carolina aparentemente significa estar bien con ser tratado como si no importara, y ya no estoy bien con eso. Colgué antes de que pudiera responder. El miércoles, recibí una llamada de Darío. Esto fue sorprendente porque en 15 años de matrimonio, Darío probablemente me había hablado directamente quizás 20 veces. Julián, soy Darío. Creo que necesitamos hablar de hombre a hombre. Estoy escuchando. Has dejado claro tu punto. Estás enojado y tienes derecho a estarlo. Pero alejarte de un matrimonio de 15 años por un malentendido es extremo. No es un malentendido, Darío. Tu esposa le dijo a mi esposa que yo no era familia. Mi esposa estuvo de acuerdo con ella lo suficiente como para desinvitarme sin siquiera discutirlo conmigo primero. Eso no es un malentendido. Eso es un problema fundamental con cómo me ve tu familia. Pilar puede ser protectora con Carolina. Lo sabes. No quiso decir nada malo con eso. Entonces, ¿por qué Carolina le siguió la corriente? ¿Por qué no dijo, no, mamá? Julián es mi esposo y viene con nosotros? ¿Por qué no defendió nuestro matrimonio en lugar de simplemente enviarme un mensaje de texto? Darío se quedó callado por un momento. Ella debería haberlo manejado de otra manera. Estoy de acuerdo con eso. Pero ella te ama, Julián. Está devastada en este momento. ¿Está devastada porque me ama? ¿O está devastada porque finalmente respondí a 15 años de ser tratado como si no importara? Otro largo silencio. ¿Qué haría falta para que volvieras? No voy a volver, Darío. He terminado. Dile a Carolina que puede solicitar el divorcio, y no lo pelearé. Mantuvimos nuestras finanzas mayormente separadas, así que la división de bienes debería ser sencilla. Ya he instruido a mi abogado para que sea justo pero firme. Ella obtendrá lo que legalmente le corresponde, que no es mucho ya que la mayoría de mis activos fueron adquiridos antes del matrimonio. ¿Realmente vas a tirar 15 años por la borda por esto? No estoy tirando nada. Tu familia hizo eso cuando decidieron que yo no valía la pena ser incluido en su celebración de aniversario. Solo estoy aceptando la realidad. El jueves por la mañana, Carolina llamó desde un número que no reconocí. Cuando contesté, su voz era diferente. Más pequeña, insegura,
nada como la mujer segura que me había enviado ese mensaje de texto hace 9 días. Julián, por favor, necesitamos hablar de esto. ¿De qué hay que hablar, Carolina? Cometí un error. Debería haberte defendido. Debería haberle dicho a mi mamá que venías sin importar lo que ella dijera. ¿Por qué no lo hiciste? Ella estaba llorando ahora. No lo sé. Ella estaba tan insistente y simplemente no quería pelear con ella por eso. Pensé que entenderías. ¿Entender qué? ¿Que los sentimientos de tu madre son más importantes que nuestro matrimonio? Eso no es lo que quise decir. Entonces, ¿qué quisiste decir, Carolina? Porque desde donde yo estoy sentado, elegiste a tu madre sobre mí. Decidiste que 15 años de matrimonio eran menos importantes que evitar una conversación difícil con Pilar. Te amo, Julián. Entonces, ¿por qué tuvo que pasar perderme para que dijeras eso? ¿Por qué tuvo que pasar que vendiera nuestra casa y me fuera de la ciudad para que te dieras cuenta de que tal vez, solo tal vez, deberías haber luchado por nuestro matrimonio? Carolina sollozó al otro lado de la línea. ¿Dónde estás? Solo dime dónde estás e iré allí. ¿Podemos solucionar esto? No, no podemos, porque incluso si vinieras aquí, incluso si intentáramos arreglar las cosas, nada cambiaría realmente. Tu madre todavía me vería como no lo suficientemente bueno. Tu padre todavía apenas reconocería mi existencia y tú todavía priorizarías sus sentimientos sobre los míos porque eso es lo que has estado haciendo todo nuestro matrimonio. Eso no es cierto. Carolina, nombra una vez en 15 años en que me elegiste a mí sobre ellos. Una vez cuando tu madre me criticó y me defendiste. Una vez cuando me excluyeron de algo y tú protestaste. El silencio se extendió tanto que pensé que había colgado. Finalmente, susurró, no puedo. Exactamente. Y por eso esto se acabó. No por un crucero, sino porque ese crucero fue solo la prueba final de lo que he sabido en el fondo durante años. Nunca fui realmente tu compañero, Carolina. Solo fui el tipo con el que te casaste, a pesar de lo que quería tu familia. El viernes por la mañana, exactamente una semana después de que Carolina me enviara ese mensaje de texto, firmé los papeles finales de la venta de la casa. Mi mitad de la venta del negocio ya se había liquidado. Tenía cerca de $600,000 en activos líquidos, sin deudas y toda una vida nueva por delante. Compré un terreno a las afueras de Brillerie, 20 acres con vista a las montañas y suficiente espacio para construir algo exactamente como yo quería. Comencé a dibujar planos para una casa, algo simple pero sólido, algo que fuera mío y solo mío. También comencé un nuevo negocio, trabajo de climatización a pequeña escala, mayormente llamadas de servicio residencial e instalaciones. Nada como la operación comercial que dirigía en Michigan, pero suficiente para mantenerme ocupado y traer ingresos constantes mientras averiguaba qué quería a largo plazo. Carolina me envió un último mensaje de texto 2 semanas después de que me fui. Los papeles del divorcio llegaron hoy. Los firmé. Espero que encuentres lo que estás buscando, Julián. Lamento no haber podido ser la esposa que necesitabas. No respondí. No había nada más que decir. A veces la gente te muestra quiénes son realmente, y lo más amable que puedes hacer por ti mismo es creerles la primera vez. 3 meses después, estaba parado en mi nueva propiedad viendo la puesta de sol detrás de las montañas cuando sonó mi teléfono. Número desconocido, pero contesté de todos modos. ¿Es Julián Ortega? Preguntó una voz de mujer. Depende de quién pregunte. Mi nombre es Natalia Blanco. Soy la hermana de Pilar, la tía de Carolina. No había visto a la hermana de Pilar en probablemente 10 años. Vivía en California y rara vez venía a las reuniones familiares. Ok, dije con cautela. ¿Qué puedo hacer por ti? Solo quería decirte que lamento lo que mi hermana te hizo. Me enteré de la situación del crucero y creo que hiciste lo correcto al irte. Eso me sorprendió. Gracias. Pero, ¿por qué me llamas para decirme esto? Porque Pilar ha estado diciéndole a todos que abandonaste a Carolina sin previo aviso. Que eras un esposo inestable que no podía manejar la dinámica familiar normal. Y eso no es lo que pasó en absoluto, ¿verdad?
No, no lo es. Me lo imaginaba. Pilar siempre ha sido controladora y siempre ha tratado a Darío como si tuviera suerte de tenerla. Hizo lo mismo con los novios de Carolina antes de ti. Ahuyentó a la mayoría de ellos con sus tonterías pasivo-agresivas. Tú duraste más que la mayoría porque fuiste paciente e intentaste mantener la paz. Pero ese mensaje sobre el crucero, eso fue demasiado incluso para alguien con tu paciencia. Tienes razón en eso. Natalia suspiró. Carolina me llamó la semana pasada. Está hecha un desastre. Julián, finalmente dándose cuenta de lo que perdió, pero es demasiado tarde. Pilar está tratando de decirle que está mejor sin ti, pero Carolina sabe que eso no es cierto. ¿Hay alguna razón por la que me estás contando todo esto? Porque quería que supieras que no todos en esa familia están locos. Algunos de nosotros vimos lo mucho que intentaste hacer funcionar ese matrimonio a pesar de la interferencia de Pilar. Y algunos de nosotros pensamos que mereces ser feliz. Aprecio eso, Natalia. De verdad. Pero ese capítulo de mi vida está cerrado ahora. Lo entiendo. Solo quería que supieras que alguien en la familia de Carolina ve la verdad sobre lo que pasó. Después de colgar con Natalia, me quedé en mi propiedad durante mucho tiempo pensando en los últimos 3 meses. Había dejado Michigan sin nada más que una camioneta llena de pertenencias y un corazón lleno de ira. Pero en algún lugar del camino, la ira se había desvanecido. Ahora solo sentía alivio. Alivio de no tener que asistir a más cenas familiares incómodas donde Pilar hacía comentarios hirientes sobre mis elecciones de carrera. Alivio de no tener que escuchar el juicio silencioso de Darío cada vez que expresaba una opinión. Alivio de no tener que ver a Carolina elegir la comodidad de sus padres sobre mi dignidad una vez más. El divorcio finalizó 6 meses después de que dejé Michigan. Carolina se quedó con sus pertenencias personales y su coche. Yo me quedé con todo lo demás, ya que la mayoría había sido mío antes del matrimonio de todos modos. Bastante justo. Ella no lo impugnó. No pidió manutención conyugal. No intentó reclamar la mitad de las ganancias de la venta de la casa. Tal vez Natalia le había hecho entrar en razón. O tal vez Carolina finalmente se había dado cuenta de que pelear por dinero no arreglaría lo que estaba realmente roto entre nosotros. Escuché por ahí que se mudó de nuevo con Pilar y Darío. Aparentemente, estaban encantados de tener a su hija de vuelta bajo su techo donde podían protegerla de hombres como yo. Hombres que tenían la audacia de esperar un trato igualitario en sus propios matrimonios. Les deseo lo mejor, genuinamente, no porque los perdonara, sino porque aferrarme al resentimiento habría envenenado la vida nueva que estaba construyendo. Un año después de dejar Michigan, estaba sentado en un restaurante local en Bridgery cuando una mujer se sentó frente a mí. Tenía quizás 38 años, con cabello oscuro recogido en una cola de caballo y líneas de expresión alrededor de los ojos que sugerían que sonreía más de lo que fruncía el ceño. «Eres Julián Ortega, ¿verdad?», dijo ella. «¿El tipo de la climatización que compró la propiedad de Schneider?». «Ese soy yo». «¿Nos conocemos?». «Aún no, pero espero cambiar eso». «Soy Alicia Prieto. Enseño inglés en la escuela secundaria del pueblo, y acabo de comprar la vieja casa de los Morrison a una milla de tu propiedad. Mi caldera está haciendo un ruido que suena como una ballena moribunda, y todos en el pueblo dicen que eres el tipo al que hay que llamar». Me reí. «Una ballena moribunda, ¿eh?». «Esa es nueva». «Hablo en serio». Es este horrible sonido de gemido que comienza alrededor de las 3 de la mañana y no para hasta el mediodía. Mis estudiantes piensan que estoy perdiendo la cabeza porque sigo quedándome dormida durante el 5.º periodo. Puedo ir a echar un vistazo esta tarde si quieres. Eso sería increíble. Advertencia justa, sin embargo. Mi lugar es un desastre. Todavía estoy desempacando de la mudanza y hay cajas por todas partes. He visto cosas peores. Dame tu dirección y estaré allí alrededor de las 2. La casa de Alicia era exactamente como se anunciaba, cajas apiladas en cada habitación, muebles organizados al azar y una caldera que de hecho sonaba como una ballena moribunda. Resultó que el motor del ventilador estaba fallando. Un arreglo fácil que me tomó quizás 1 hora. Nos pusimos a hablar mientras trabajaba,
y descubrí que se había mudado a Montana desde Oregón después de un divorcio propio. Sin hijos, solo quería un nuevo comienzo, un lugar tranquilo donde pudiera concentrarse en enseñar y tal vez escribir la novela que había estado planeando durante años. Entonces, ¿qué te trajo a Brillery? Preguntó, pasándome una llave inglesa que realmente no necesitaba, pero aceptando de todos modos. Larga historia. La versión corta es que mi exesposa me desinvitó de un crucero familiar, y decidí que había terminado de ser tratado como si no importara. Alicia asintió pensativa. Mi exesposo hizo algo similar. No un crucero, pero seguía priorizando la opinión de su madre sobre la mía. Finalmente, le dije que podía seguir casado con su madre, y yo encontraría a alguien que realmente quisiera estar casado conmigo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 2 años. Me tomó el primer año dejar de estar enojado por eso. El segundo año realmente comencé a disfrutar mi vida de nuevo. Llevo unos 9 meses, todavía trabajando en la parte de disfrutar mi vida, pero estoy llegando allí. Alicia sonrió. Bueno, si alguna vez quieres compañía mientras trabajas en eso, hago un chili increíble, y siempre estoy buscando a alguien con quien hablar de libros y filosofía. Terminé de arreglar su caldera y le cobré la mitad de mi tarifa habitual porque me hizo reír 3 veces durante la reparación. Ella me invitó a cenar la semana siguiente y esa cena se convirtió en conversaciones regulares de viernes por la noche que se extendían hasta tarde. 6 meses después de conocer a Alicia, estábamos juntos extraoficialmente. Nada apresurado, nada forzado, solo 2 personas que se habían quemado antes yendo despacio y construyendo algo real. Ella cumplió mis expectativas sin que yo tuviera que bajarlas, me defendió cuando sus amigos hacían bromas casuales a mi costa, y me trató como un compañero en lugar de un proyecto que necesitaba arreglo. 1 año y medio después de dejar Michigan, me desperté en mi casa terminada en mi propiedad con Alicia durmiendo a mi lado y me di cuenta de que era genuinamente feliz. No la felicidad falsa que me había convencido de sentir con Carolina, sino un contentamiento real que venía de estar con alguien que me veía como familia sin necesitar una prueba de sangre para demostrarlo. Recibí una última comunicación de Carolina 2 años después de dejar Michigan. Llegó a través de Francisco Méndez, mi abogado. Ella quería saber si consideraría hablar con ella solo una vez para poder disculparse adecuadamente. Francisco me preguntó qué quería hacer. Lo pensé durante unos días. Parte de mí tenía curiosidad sobre lo que diría, si finalmente había entendido lo que salió mal entre nosotros, pero una parte más grande de mí sabía que esa conversación no cambiaría nada. Simplemente reabriría viejas heridas que finalmente habían comenzado a sanar. Dile que aprecio el gesto, le dije a Francisco. Pero he seguido adelante. Espero que ella también lo haya hecho. Francisco entregó el mensaje y eso fue lo último que escuché de alguien conectado a mi vieja vida en Michigan. El mes pasado, me casé con Alicia en una pequeña ceremonia en un albergue de montaña fuera de Brillery. 15 personas asistieron, todos amigos que habíamos hecho en Montana. Sin dinámicas familiares complicadas, sin suegros pasivo-agresivos, sin nadie cuestionando si yo era lo suficientemente bueno para estar allí. Solo 2 personas que se eligieron mutuamente, rodeadas de personas que apoyaban esa elección. Durante la recepción, Alicia me apartó. ¿Sabes lo que más amo de nosotros? Dijo. ¿Qué es? Nadie tuvo que excluir a nadie más para que fuéramos felices. Simplemente construimos algo bueno porque ambos queríamos. Ella tenía razón. La cosa sobre ser desinvitado de ese crucero fue que me obligó a darme cuenta de que había sido desinvitado de mi propia vida durante 15 años. Había estado tan ocupado tratando de ser parte de la familia de Carolina que había olvidado construir una vida que realmente me hiciera feliz. El crucero fue solo el catalizador que me hizo finalmente reconocer lo que había estado evitando. Algunas personas podrían pensar que exageré, que vender mi casa y irme de la ciudad por un mensaje de texto fue extremo. Pero esas personas no vivieron 15 años de pequeñas exclusiones, pequeños desprecios y mensajes constantes de que era tolerado, pero no verdaderamente bienvenido. No se sentaron en incontables cenas familiares donde los padres de Carolina recordaban su vida antes de mí como si esos fueran los buenos viejos tiempos a los que no podían esperar para volver. No vieron a su esposa elegir la comodidad de su madre sobre su matrimonio una y otra vez mientras fingían que era normal. El crucero no fue el problema.
Fue solo el momento en que finalmente dejé de aceptar un comportamiento que nunca debería haber tolerado en primer lugar. Y sí, mi respuesta fue decisiva, tal vez incluso dura. Pero a veces lo más amable que puedes hacer por ti mismo es hacer un corte limpio en lugar de arrastrar algo que ya está muerto. 3 años después de dejar Michigan, apenas pienso en Carolina. Ocasionalmente, me pregunto si alguna vez entendió por qué ese mensaje de texto fue la gota que colmó el vaso. Si se dio cuenta de que desinvitar a tu cónyuge de unas vacaciones que tú pagaste no es solo desconsiderado. Es una declaración sobre lo poco que los valoras. Pero mayormente, me concentro en la vida que construí aquí en Montana. El negocio que crece constantemente. La casa que es exactamente lo que quería. La esposa que me trata como un compañero real en lugar de un accesorio conveniente para los planes de su familia. Me concentro en el hecho de que finalmente estoy viviendo una vida donde importo, donde mi presencia es querida, no solo tolerada, donde nadie cuestiona si soy realmente familia porque todos ya saben que lo soy. Si estás viendo esto y estás en una relación donde constantemente te hacen sentir que no das la talla, como si siempre estuvieras a un paso de ser excluido, quiero que sepas algo. No es normal. No es algo que tengas que aceptar, y definitivamente no es algo que debas pasar 15 años tratando de arreglar. A veces lo mejor que puedes hacer es reconocer que mereces algo mejor y ser lo suficientemente valiente para ir a buscarlo. Incluso si eso significa alejarte de todo lo que construiste y empezar de nuevo desde cero. Porque esto es lo que aprendí de ese mensaje de texto y todo lo que siguió. No puedes obligar a la gente a ver tu valor. No puedes convencer a alguien de que te trate con respeto básico si están decididos a no hacerlo. Y definitivamente no puedes construir una vida feliz con alguien que prioriza evitar conflictos con sus padres sobre proteger tu dignidad. El crucero se suponía que iba a ser una celebración de familia. En cambio, se convirtió en el momento en que me di cuenta de que nunca había sido realmente parte de la familia de Carolina en absoluto. Y una vez que acepté esa verdad, todo lo demás se volvió claro. No necesitaba luchar por un lugar en una mesa donde no me querían. Necesitaba construir mi propia mesa, invitar a personas que realmente me quisieran allí, y dejar de gastar energía en relaciones que habían estado rotas desde el principio. 3 años después, estoy sentado en mi porche en Montana, casado con una mujer que me eligió sin dudarlo, viviendo una vida que construí enteramente bajo mis propios términos. Y estoy agradecido por ese mensaje de texto porque sin él, podría haber pasado otros 15 años fingiendo que todo estaba bien. A veces lo peor que te pasa resulta ser lo mejor que podría haber pasado. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para verlo de esa manera.